al señor recurrente en apelación a través de su defensor, el doctor Henry Cales Ramos. Continúe, doctor Cales. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores jueces que integran este tribunal, como es de vuestro conocimiento, el recurso de apelación es un recurso de segunda instancia con el objeto de revalorar la prueba practicada dentro de la audiencia de juicio que ha sido mal valorada o no ha sido tomada en cuenta. En el presente caso, ese es el objeto de mi apelación. Señores jueces, ¿cuál es el caso que traemos a vuestra consideración? Simplemente es un accidente de tránsito sucedido en la ciudad de San Miguel de Bolívar el 6 de junio del 2021, aproximadamente a las 7 de la mañana. Este accidente es un choque frontal excéntrico entre un patrullero y un vehículo Volkswagen. Esta apelación no va a versar sobre la existencia material de la infracción, porque la existencia de la infracción se la ha demostrado, existen los vehículos, existen las pruebas sobre el accidente de tránsito. Esta defensa versará el recurso de apelación sobre la participación de mi defendido en el accidente de tránsito, únicamente. Para esto, señores jueces, debemos referirnos a 3 testimonios exclusivamente y 4 con el de mi defendido. ¿Cuáles son estos testimonios? El testimonio del señor líder Giovanni Paredes Guambuguete y el señor Diego Fernando Saltos Pozo. ¿Quiénes son estos señores? Son los señores agentes aprensores quienes realizan el parte policial de aprehensión de mi defendido y del otro conductor del patrullero el día del accidente, ¿sí? ¿Qué dicen estos señores? Estos señores en el parte policial y dentro de sus testimonios manifiestan que el conductor del vehículo Volkswagen, causante del accidente, era mi defendido. Pero debemos referirnos específicamente a lo que dice, para tener un contexto y un análisis sobre los hechos. Dentro del testimonio, el señor líder Paredes, agente aprensor, ante las preguntas de la Fiscalía, en lo principal manifiesta que eran los conductores de los vehículos, que es así, que también existían 3 personas heridas, de nombre Danilo, Fernando Arboleda, Melanie Zoila, Franco Escobar y José Javier González, los cuales habían sido trasladados al Hospital Básico de San Miguel de Bolívar. Dice: tomamos contacto con el señor, al cual se le encontraba con aliento a licor, siendo así que se procedió a realizar los pasos y a su posterior detención. Entonces, estos señores son los que detienen a mi defendido. Ahora bien, esto lo dicen en el testimonio, pero cabe señalar y cabe analizar lo que dice en el contrainterrogatorio. A la pregunta, ¿qué tiempo después que sucedió el accidente llegó? La respuesta, aproximadamente 20 minutos. Es decir, si el accidente fue a las 7, ellos estaban ahí a las 7:20 aproximadamente. Y se le pregunta, al momento que usted llegó, ¿a quién encontró primero? Me encontré, dice, con mi teniente guardián, mi teniente Acosta. Toma contacto con el teniente Acosta, dice. Dice, ¿él se encontraba en el lugar del accidente? La pregunta. Dice, sí. ¿Qué le manifestó el teniente Acosta? Que los heridos ya habían sido trasladados al hospital y que el otro conductor se encontraba en estado de embriaguez. El que se encontraba en estado de embriaguez se encontraba ahí, y quien presuntamente se había intentado dar a la fuga, dice el policía. ¿Cómo se llama este conductor? Y refiere los nombres de mi defendido. A este señor, la pregunta, ¿no? A este señor Morales, ¿en dónde le encontró usted cuando llegó? Y responde, yo específicamente le encontré en el patrullero. Es decir, mi defendido, cuando llegaron los policías que hacen el parte policial, lo encuentran dentro del patrullero que toma procedimiento en ese momento. Y se le
pregunta nuevamente, ¿en qué patrullero? Porque había el accidente con el otro patrullero. Y dice el patrullero que había llegado con el señor subteniente Acosta. Se le pregunta también, ¿quién era el conductor de ese vehículo? El señor Juan Carlos Rodríguez. El señor Juan Carlos Rodríguez era el conductor del vehículo patrullero, es decir, uno de los procesados o participantes, ¿no? Conductores. Dice, ellos habían colaborado con el ciudadano en el accidente. Y se le pregunta, ¿ellos le manifestaron que era el conductor? Sí. ¿Quiénes le manifiestan que era el conductor? El mismo señor Juan Carlos Rodríguez, es decir, el otro participante del accidente. Y se le pregunta, ¿usted vio al señor en el asiento, pregunta 12, en el asiento del conductor del vehículo accidentado? Dice, yo llegué cuando el señor había salido del vehículo, de los asientos del conductor. Y se le vuelve a preguntar, ¿usted le vio? Dice, no. Es decir, este policía aprensor manifiesta que no le vio, que mi defendido haya sido el conductor. A él, el señor Juan Carlos Rodríguez, que era el otro conductor, le dice, él es el conductor. Entonces, y ya estaba dentro del patrullero, lo cual es concordante con lo que manifiesta el otro agente aprensor que hace el parte policial, el señor Diego Fernando Saltos Pozo. En lo principal manifiesta en su testimonio que fueron a verificar un accidente de tránsito con un vehículo, con un patrullero, avanzamos y constatamos que se trataba de un accidente de tránsito. En la parte principal dice que le quisieron hacer la prueba de alcoholemia, que se negó. Pero bien, en el contrainterrogatorio, ¿qué manifiesta este señor? Dice que han llegado 7:05, es decir, 5 minutos después, lo cual no coincide con el otro testimonio que dice que son 20 minutos después. Pero eso es intrascendente, ¿no? Dice, ¿en dónde encontró usted al señor? En el patrullero accidentado. Se le pregunta a este ciudadano, ¿usted observó al señor que se intentó dar a la fuga? Y contesta, nosotros al momento de llegar encontramos al mencionado ciudadano en el vehículo patrullero. No observamos minutos antes. Se le pregunta, ¿por qué dice usted que es el presumible conductor? Y responde, yo le digo presumible porque no he estado en presencia cuando él se bajó, manifiesta. Cuando él se bajó del vehículo. Yo no soy el miembro policial que observó cuando se bajó del vehículo. Y se le pregunta, ¿cuál es el miembro policial al que se refiere? Y él responde, el señor cabo de policía Juan Carlos Aroca. Es decir, el otro conductor, el conductor del patrullero. Y se le pregunta, ¿el señor Aroca en dónde se encontraba cuando usted llegó? Se encontraba dentro del vehículo patrullero porque también era detenido, ¿no? Entonces, los dos coinciden en que jamás vieron a mi defendido estar conduciendo el vehículo, porque él no lo estaba haciendo. ¿Quién les manifiesta esto? El señor Juan Carlos Aroca, que era el policía que estaba conduciendo el patrullero. Ahora, vamos al testimonio del señor Aroca. Dentro de todo su testimonio manifiesta que, dentro de todo el testimonio, el señor Juan Carlos Rodríguez, que es el otro conductor, no refiere a mi defendido, solo se refiere a un conductor. Solo con esto termino, señora juez. Ni siquiera Aroca, dentro de su testimonio, refiere a mi defendido. Ahora, ¿quién estaba conduciendo el vehículo? Aquí mi defendido manifiesta, dice, yo me encontraba con mis amigos en el Cantón Chimbo, decidimos venir a San Miguel a las 7 de la mañana. El señor José Tenemaza me pidió la llave de mi vehículo,
que quería conducir. Yo accedí y me pasé al lado de atrás con la señorita Juliana Sá. Entonces venía con la señorita Melanie Franco en la parte de adelante. El señor José Tenemasa es uno de los heridos que se encuentra ahí, y la señorita Melanie y la otra señorita son quienes estaban dentro de este vehículo Volkswagen. Entonces, estos señores le aprenden a mi defendido solo porque le refiere el otro conductor, o por lo que le han contado al otro policía, cuando quien estaba conduciendo era otra persona que sí se dio a la fuga, y quieren que mi defendido responda por un delito que no cometió, pues él no estaba conduciendo el vehículo Volkswagen. Y de todo lo que dicen los testimonios se demuestra aquello. Nadie le vio a mi defendido estar conduciendo el vehículo, ni siquiera el policía conductor del patrullero, ni siquiera le manifiesta. Pero en este contexto, señores jueces, para determinar la responsabilidad de una persona debe haber elementos y pruebas determinantes que establezcan que este ciudadano fue quien participó y que estaba conduciendo. Estas pruebas en este caso no existen. Por estos motivos, señores jueces, solicito se acepte la apelación realizada de la sentencia condenatoria impugnada y se confirme el estado de inocencia de mi defendido al no ser el conductor del vehículo. Se llame la atención a la Fiscalía por una deplorable o deficiente investigación y se ordene una nueva investigación a fin de que se determine quién es el verdadero conductor en este accidente de tránsito. Gracias, señores jueces. Con esta fundamentación del recurso se le concede la palabra para que conteste la fundamentación al señor fiscal. Jueces, en primer lugar, pues debo indicar de que Fiscalía nunca se encuentra en un plano de perjudicar a ningún ciudadano. Básicamente la investigación es una prolija y con debida objetividad y en base a los derechos constitucionales y legales que el Ecuador pues mantiene como ente investigador a la Fiscalía General del Estado. Mucho menos se viene a inventar hechos o a presumir hechos que dentro de la investigación que ha existido ni siquiera ha existido la mínima intención de indicar de que ha habido otra persona que conduzca el automotor del cual está involucrado el hoy sentenciado. Señores jueces, este hecho se da con fecha 6 de junio de 2021, más o menos entre las 7 y 7:30 de la mañana en el cantón San Miguel, provincia de Bolívar, en la avenida de la Circunvalación Héctor Mora, en el cual existe un accidente de tránsito, un choque frontal excéntrico entre vehículos Volkswagen de placas GLK 0940 que estaba conduciendo y de propiedad del señor licencia tipo B caducada, y el patrullero de marca Kia blanco de placas BEA 1512, en donde básicamente, señores jueces, en la persona que conducía el vehículo, el patrullero específicamente, que no solo venía él, sino venían varios otros agentes del orden, es el señor policía Juan Carlos Rodríguez Aroca, quien obviamente al sentir el impacto del vehículo Volkswagen, que era de estar aturdidos y golpeados, se bajan del vehículo para verificar si es que existía de pronto alguna persona que se encuentre gravemente herida. Y es donde verifican y miran y observan directamente que el señor, quien conducía el auto Volkswagen de placas GLK 0940, es el señor sentenciado, y que a pesar de que existe el accidente y obviamente no hubo muchas lesiones en las cuales perjudiquen usted en riesgo su vida, trataba de abrir la puerta del conductor y viendo que no se abre, se quiere pasar a la parte de atrás para abrir la puerta trasera. Por eso mismo indican que estaba tratando de fugarse. No se ha manifestado en ningún momento que existió otra persona más que se fugó. Más bien se indicó que había posiblemente heridos, de los cuales verificaron claramente, pues obviamente de pronto sus lesiones, sus golpes no eran de mucha trascendencia,
pero sí a uno de ellos que fue trasladado hacia el hospital del Cantón San Miguel de la provincia de Bolívar. No se puede aducir aquí, señores jueces, que ha habido una mala intención de la Fiscalía, que de pronto ha habido por ahí otra señora que se ha corrido, que no se ha investigado. Es más, el mismo señor Morales, pues la Constitución le da correctamente, se coge el derecho al silencio. Y era ahí donde él que tenía que decir y para que la Fiscalía investigue. Yo no conducía a tal persona, inclusive los testigos míos con los que estuve, tales y tales y tales, observaron y pueden declarar que fue otra persona que conducía. Hoy, en el momento que se quiere aducir a la finalidad del proceso penal de este caso, que ha sido otro conducto, no se puede aducir tampoco de que los señores que tomaron procedimiento, obviamente los señores policías que intervinieron, obviamente tienen que ser policías diferentes a los que estuvieron en el hecho, en el accidente, tienen que ser diferentes a los que estaban ahí, y quienes fabricaron el parte policial llegaron posterior al accidente, ya cuando estaba el personal policial, cuando estaban curiosos, cuando estaba mucha gente en el sector. Y como dice la Constitución, cualquier persona puede aprender a una persona en delito flagrante, pues en este caso fueron aprendidos por los involucrados en un accidente de tránsito para que posteriormente los señores policías que tomaron procedimiento realicen la parte legal con la aprehensión debida de acuerdo al Código Orgánico. Es decir, señores jueces, aquí no hay ninguna otra persona. Aquí claramente se ha demostrado que el señor Morales es quien conducía el automotor Volkswagen de placas PLK 0940940. Bien, ahora, señores jueces, este tipo de procedimientos de asintomatología son básicamente las pruebas técnicas, periciales de peritos que tienen conocimiento y experiencia. Y obviamente aquí se ha demostrado con las pericias practicadas por los señor Marco Vinicio Liquín Paca, quien es perito de asintomatología, quien realiza la pericia la pericia mecánica de los automotores, indicando básicamente que los dos automotores, es decir, el Volkswagen de placas GLK 0940 conducido por el señor Cristian Miguel Morales, estuvo involucrado en un posible accidente de tránsito cuyos daños materiales van aproximadamente de $2,000. Y también, con referencia a Kia Blanco patrullero de placas BA 1512, también es un vehículo que posiblemente estuvo involucrado en un accidente de tránsito, siendo una cuantía aproximada de los daños materiales de $4,500 americanos. También es importante, señor jueces, que el testimonio del señor perito que realiza y practica el reconocimiento del lugar de los hechos, el señor perito que practica el avalúo de los daños materiales es el señor sargento Luis Franklin y Natalia Casa, y el señor que realiza el reconocimiento del lugar de los hechos es el señor Marco Vinicio Liquín Paca, quien obviamente en su testimonio pues indica que quien tuvo la posible culpa del accidente de tránsito invadiendo vía y posiblemente estando en estado de embriaguez, de acuerdo a la investigación practicada por los agentes policiales del CIAS, como también los agentes policiales, el señor, ya que al practicar el día de los hechos la prueba de alcotest, no se quiso realizar, indicando así la ley que el momento de que un ciudadano no quiera practicarse esta prueba, se sobreentenderá o se tendrá la certeza de que está en el máximo posible del estado de embriaguez. Indica que él va de carril, golpea al patrullero y se produce el accidente de tránsito en una forma más sencilla y entendible, de acuerdo a los términos que indica el perito, señores. Con estas aseveraciones, pues la Fiscalía ha demostrado en la audiencia de juicio realizada por el doctor Manuel Sánchez, tanto la materialidad del hecho, así como también la responsabilidad de la infracción, porque aquí se ha discutido básicamente la responsabilidad, señores jueces. Como digo, los señores policías que tomaron procedimiento, obviamente, pues, van a decir la verdad de los hechos, como consta en el parte policial, que ellos, de Morales, en el patrullero que se encontraba realizando ya la pericia de aprehensión. Quien conducía es la víctima en este caso, que es la víctima directa y presencial, el señor cabo Juan Carlos Rodríguez Zapata. Por lo cual no ha existido ningún otro tipo de personas que se haya fugado, no se ha dado ese tipo de información. Miguel Cáliz Morales tuvo todo el tiempo necesario para indicar su alegato final, que indica de que aparentemente era otra persona que conducía, que no sabemos si existe o no existe, o es nombre ficticio,
no existe ningún tipo de documentación. Por lo tanto, señores jueces, solicito que se rectifique la sentencia que ha sido dictada por el juez de primer nivel del Cantón San Miguel, provincia de Bolívar. Hasta aquí mi intervención, señor juez. En este momento se le concede la palabra al abogado William Manuel Chimbo Riera para que conteste la fundamentación a nombre de la víctima. Igual tiene los 15 minutos, 10 minutos que utilizó para la fundamentación del recurso. Buenas tardes, señor juez ponente, señores jueces, señor rector del despacho, todos presentes en esta sala de audiencia. Por el principio de economía y seguridad procesal, me allano a lo expresado por el señor fiscal, por cuanto solicitó que este tribunal, en su conclusión, ratifique la sanción interpuesta en primera instancia al señor Cristian. Hasta aquí mi intervención. Pregunta el doctor Henry Calis Ramos. ¿Quiere hacer uso de la réplica? Sí, por favor, señora presidenta, señores jueces. 3 minutos tiene, por favor. Gracias. Simplemente, señores jueces, ustedes conocen que no se puede juzgar ni por presunciones ni por elucubraciones. El señor fiscal ha hecho sus presunciones y sus elucubraciones en razón de que mi defendido se ha acogido al derecho al silencio y ha manifestado de que quién es este ciudadano que se han inventado la defensa para deslindar la responsabilidad. Falso, señor juez. El señor perito, testigo, rinde su testimonio el señor Marco Vinicio Jiquín Paca. Y al final de su testimonio, a las preguntas realizadas por la defensa, establece en la parte pertinente que el señor José Tenemasa era uno de los ocupantes del vehículo Volkswagen, porque él se entrevistó tanto con las chicas como el señor Tenemasa. Entonces el señor no es inventado, el señor se encontraba en el accidente de tránsito en el vehículo y el señor era el conductor. Esto lo dice el mismo perito de la policía. Entonces, señores jueces, se ha determinado quién es el conductor y se ha determinado de que mi defendido no tiene ninguna participación. La Fiscalía ha hecho una argumentación sobre las causas del accidente, la causa basal. Eso no ha sido objeto de impugnación. El objeto de esta impugnación es únicamente que no existen ningún testimonio. La Fiscalía dice que fue el señor Juan Carlos Rodríguez Aroca que ha dicho, revisen el testimonio. Nunca le menciona a mi defendido, ni siquiera a Rodríguez. Quien menciona son los otros, pero de manera referencial. ¿Por qué? Porque dice que les ha dicho Aroca y otro agente de policía que se ha encontrado en el lugar. Nadie refiere a mi defendido. Entonces, en ese contexto, señores jueces, no existe prueba. Esto no son presunciones. Aquí es, ¿hay prueba o no hay prueba? ¿Quién vio, quién dijo y quién estableció aquello? Con estos antecedentes, señores jueces, me ratifico en mi pedido de que se revoque la sentencia subida en grado y se confirme el estado de inocencia de mi defendido. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿quiere hacer uso de la contrarréplica? Igual, 2 minutos. Gracias, señora juez ponente. Señora juez ponente, ya que hizo apelación a todo lo que realizó y practicó el señor perito Vinicio Jiquín Paca, también se debería haber indicado, no solamente verdades a medias, sino verdades completas. Él también dice que tomó contacto con los señores posiblemente heridos que estaban en el carro Volkswagen, y ellos indicaron claramente que era quien conducía el vehículo. Entonces no hay para decir por dónde de pronto Fiscalía haya hecho una mala investigación, que se le investigue al fiscal, no sé, para mí parece tal vez un resentimiento de algún motivo. Sin embargo, señores jueces, me insisto en mi pedido, en mi primera intervención, por cuanto es claro, conciso y preciso y certero, que el señor que conducía el vehículo que impactó al patrullero es el señor sentenciado. Gracias, señores jueces. El abogado Chimbo, ¿quiere hacer uso de la contrarréplica? Verá. Ruego a los sujetos procesales no ausentarse de esta sala de audiencias hasta que nuevamente nos reinstalemos para dar la resolución oral como determina el Código Orgánico Integral Penal. Señora secretaria, por favor, suspenda un momento la grabación y el audio.